Muy buen día, queridos hermanos. Vamos a disponernos para meditar la palabra que el Señor nos regala en este día, Viernes Santo. Meditaremos especialmente el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual te pido que busques en tu Sagrada Escritura el Evangelio de San Juan, capítulo 18, todo el capítulo 18, hasta el capítulo 19, hasta el versículo 42. Esa es la forma en la que está citada hoy la palabra. Es todo el capítulo 18, repito, todo el capítulo 18 hasta el capítulo 19, versículo 42. Y bueno, en este día la liturgia se muestra un poco especial. Hoy como tal no hay Sagrada Eucaristía. Hoy solo se celebra esta liturgia de la palabra, que está compuesta de algunos puntos. Primero, la liturgia eucarística, la adoración a la cruz y la Sagrada Comunión, que será lo que transmitiremos más adelante, hoy por la tarde. En la liturgia de la palabra, el punto central es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a meditar a continuación. De manera especial, el Viernes Santo tiene una característica en esta liturgia de la palabra. Si te diste cuenta, el Domingo de Ramos también meditábamos la palabra del Señor, de la pasión, pero el Domingo de Ramos tiene la peculiaridad que cada ciclo A, B o C va cambiando de evangelista. En este caso, este año, por ser el ciclo A, correspondió al evangelista Mateo. El siguiente año, por ser el ciclo B, corresponderá al evangelista Marcos, y dentro de 2 años, si Dios quiere, por ser el ciclo C, corresponderá a el evangelista Lucas. Pero el Viernes Santo, la lectura de la Pasión siempre es la misma, nunca varía, siempre le corresponde al Evangelio de San Juan. Muy bien, entonces, en este relato vemos cómo Jesús padece en la cruz por nosotros. Me gustaría quitar un poquito, tal vez, el sentimiento de tristeza y sufrimiento que muchas veces el meditar acerca de la pasión nos da. Fíjate, en algún momento de mi vida, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de momentos donde la tristeza a veces nos inunda, donde hemos estado luchando contra algunas contrariedades. Recuerdo que mi director espiritual, como único remedio así de penitencia, después de confesarme con él y después de platicar, siempre me dejaba leer el relato de la pasión. Y eso era lo único que hacía en esos momentos, meditar los relatos de la pasión. Y fui descubriendo cómo poco a poco esta realidad que es tan humana, la realidad del sufrimiento, es una realidad inevitable en el ser humano. Muchos de nosotros podríamos sufrir por muchas causas, a lo mejor por alguna injusticia, a lo mejor por la muerte de un ser querido, sufrir por la enfermedad, sufrir por alguna impotencia, porque hay circunstancias en la vida que nos dejan impotentes. Y vemos cómo el sufrimiento de Jesús abarca toda realidad de sufrimiento humano. Jesús es traicionado, Jesús es insultado, Jesús sufre injusticia, sufre el rechazo, Jesús sufre la pobreza, es despojado de todo en su pasión. Vemos cómo Jesús es abandonado por todos. En el momento de la pasión, vemos cómo Jesús sufre la impotencia, sufre el abuso de las autoridades. Vemos cómo en el momento de la pasión Jesús pues es enjuiciado injustamente. O sea, todo sufrimiento humano podemos darnos cuenta que está ahí en la cruz de Jesucristo. Incluso el sufrimiento físico también, ¿no? Imagínate cargar la cruz, todos los golpes, los maltratos, ¿no?
En este punto del sufrimiento físico también se incluye la enfermedad, se incluye cualquier otra circunstancia, cualquier maltrato y dolor. Entonces, el sufrimiento de Jesús, repito, incluye en sí mismo todo sufrimiento humano. Sin embargo, no es que Jesús quiera sufrir por sufrir o de una manera masoquista vivir el dolor para salvarnos, porque lo primero que se nos viene a la mente ante la realidad del sufrimiento es el por qué, es la angustia, es el no querer vivirlo. Pero Jesús nos enseña que el sufrimiento tiene un sentido y un propósito. Jesús, a través de esta acción, trae la salvación al mundo, que era su propósito, cumple su propósito plenamente. Jesús se despoja de sí mismo, derrama su sangre por nosotros y se hace dueño de nosotros a través de su sangre. Qué bellísimo. Hoy fíjate también la meditación de las laudes y del oficio de lectura hacía mucho énfasis en eso, era como que el punto central. Por la sangre de Cristo hemos sido salvados, y un énfasis muy claro que nos dejaba hoy la meditación de la mañana era que por la sangre de Cristo hemos sido comprados. Jesús es dueño de nosotros porque nos compró con su sangre. Esta realidad que hoy también meditamos nos ayuda a comprender el sentido de la vida. La vida siempre tiene sentido, y ahí donde vivimos la impotencia, donde creemos que las fuerzas no nos alcanzan, donde gritamos: Señor, ¿por qué me abandonas? Ahí cuando experimentamos esa impotencia nos damos cuenta que nuestras fuerzas no bastan, y es cuando sabemos que la fuerza de Dios es la que nos tiene que sostener y nos tiene que dar ánimo para seguir adelante. Eso lo entendemos hoy con la cruz. Jesús, al sufrir esa impotencia, sabe que el Señor siempre está con él. Este grito de abandono, que pienso que es uno de los que causa más como que duda en nosotros, pues decimos: mira, ¿cómo es que Jesús le grita eso a Dios? ¿Por qué me has abandonado? Es uno de los momentos de oración más profundos de Jesús. Jesús está orando en la cruz, está rezando el Salmo 23, que precisamente expresa así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un grito de desesperación, sino que es un grito de oración. Muchos de nosotros, ante el momento del dolor, del sufrimiento, tal vez hemos experimentado esta acción del reclamo ante Dios. Pues tal vez haya sido la oración más sincera y más profunda que hayamos tenido hacia el Señor. Hoy la Iglesia nos pide que guardemos un luto, que guardemos una abstinencia para asociarnos al sufrimiento de Cristo, para meditar en nuestra vida las veces que no hemos sabido llevar a cabo la misión que Jesús nos pide, para que meditemos acerca de nuestra vida y nos demos que somos vulnerables y que nuestra fuerza no basta para solucionar los problemas del mundo, de mi familia, de mi sociedad. Esta pasión nos ayuda a meditar acerca de nuestra vida y también a darnos cuenta que ahí donde mi fuerza no alcanza está la fuerza de Dios, que me llena, que me motiva a llevar a cabo. Esta lectura de la pasión nos alienta también a vivir el sufrimiento de una forma diferente, saber que el sufrimiento tiene un sentido nuevo, que esconde tras de sí un sentido de salvación, un sentido de vida nueva, un sentido de fortaleza, un sentido también de felicidad, de salvación. Pidamos al Señor que el sufrimiento que a veces inunda nuestra vida nos permita descubrir en medio de ese sufrimiento su presencia misteriosa y su gran amor por nosotros. Nos unimos a la oración de Jesús en este día, invocando la presencia del Padre Celestial en cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.